Hola a todos, a todas. En esta sesión voy a dar una introducción general a la filosofía india contemporánea, simplemente para situar el contexto histórico, cultural, colonial, que hace de este tipo de filosofía, la filosofía india contemporánea, un género específico de filosofía. No solamente un periodo histórico, sino una forma de trabajar con los textos, una forma de crear estructuras conceptuales alternativas que estos pensadores que voy a mencionar hacen de forma deliberada en su pregunta y en su búsqueda de cómo practicar la filosofía en el terreno colonial de fusión en el que inevitablemente se encuentran. Vamos a hablar de pensadores que fueron educados en un canon de filosofía occidental, como nosotros, en una lengua inglesa, que sin embargo estaban familiarizados con sus propias tradiciones de pensamiento, con los milenios dos milenios de debates intelectuales exclusivamente indios, problemáticas que atañen a la historia de la filosofía india. ¿Cómo podían hacer para reconciliar esos debates que ellos conocían con la formación filosófica institucional que los colonos les habían dado? De esta fusión inevitable va a surgir este género específico de filosofía, que claro, se va a encontrar con que no tiene interlocutores. ¿Por qué? Porque estos pensadores son los pioneros de lo que hoy llamamos filosofía global o filosofía de fusión o filosofía poscomparativa. Ahora ya estamos intentando ponerle muchas etiquetas, pero muchos y muchas creemos que es simplemente filosofía a secas. Lo que exhiben estos pensadores es una capacidad de trabajar con conceptos, con textos, con enfoques innovadores que abarcan no solamente su propia cultura y no solamente la cultura mainstream europea, metafísica alemana, filosofía analítica anglosajona, sino que toman esas preguntas y esas tradiciones filosóficas, las llevan a las suyas propias, cuando pueden también entrar en la filosofía china, añaden interlocutores chinos al tema que estén tratando. Es una forma de hacer filosofía que es muy complicada y que tiene muchos obstáculos, es un gran desafío, ¿no? Pero que implica hacer una filosofía en un mundo global donde han existido muchas tradiciones y estructuras conceptuales diferentes que hoy nuestras academias filosóficas ignoran y además desprecian todavía hoy, ¿no? Porque nuestra universidad es la heredera de unas condiciones coloniales, ¿no? Los cánones de filosofía que se estudian hoy en las universidades occidentalizadas del mundo no se explica por la excepcionalidad del pensamiento europeo, sino que se explica por la historia del colonialismo. Y hay muchas reticencias a que este canon cambie. Enseguida sienten que hay un ataque personal detrás de la idea no solo de incluir pensadores de otras culturas, sino ponernos en diálogo y en enfrentamiento con nuestras propias fuentes europeas, ¿no? En lugar de haber una pasión por la filosofía, lo que hay es un sentimiento de que a uno le están atacando, ¿no? La tradición en la que ha sido formado. Entonces, los problemas que van a abordar los filósofos de la India contemporánea son problemas que siguen vigentes, son preguntas que siguen interpelando a nuestro propio sistema universitario y que nos pueden llevar a otro modo de hacer filosofía, si bien muchos de ellos no son textos, escribieron textos que no son fáciles de leer, precisamente por este manejo de fuentes que tenían, ¿no? Además, tienden a trabajar muchos temas diferentes y a unirlos entre sí. Crean debates muy ricos. Y estamos en un momento de hiperespecialización en el área filosófica abrumador, que a algunos nos parece muy nocivo para el intercambio, para el debate filosófico, donde la persona que sabe de círculos no puede hablar de triángulos y hay congresos solo para hablar de cuadrados y digamos, entre sí a un pensador que se dedica a una cosa no se le ocurre hablar de otra y enseguida te dicen, no, esa no es mi área, ese no es mi nicho. Atención a la metáfora, porque a mí me parece más que una metáfora esto de los nichos revela ya un rigor mortis, ¿no? Entonces, es muy aburrido hablar con personas que solo quieren hablar de lo que saben. O sea, a veces hay que atreverse con humildad, por supuesto, a entrar en otras áreas, a intercambiar conversaciones sobre temas filosóficos diferentes. Así ha avanzado siempre la filosofía
y no son errores, o en todo caso de esos errores se construye la historia de la filosofía, ¿no? Hay un miedo al error también detrás de esta obsesión por la hiperespecialización. No vaya a ser que te equivoques, no vaya a ser que hables de lo que no sabes y entonces ya tienes, no sé, menos puntos en el ranking de turno, ¿no? Creo que hay mucha obsesión por esto, ¿no? Por los números, por el acertar, por estar en tu dominio y no salirte de él, y que esto al final va en detrimento de la propia conversación conflictiva que es la filosofía. Estos filósofos no estaban en ese juego, lo desafiaron deliberadamente, con lo cual tratan temas muy, muy diversos que no tienen nada que ver o no se alinean con la hiperespecialización. De hecho, algunos de ellos fueron muy críticos con las condiciones institucionales de la filosofía. Y vamos a empezar por Dayakrishna. Vamos a empezar por unas declaraciones que hizo Dayakrishna en una entrevista del 2006, un año antes de morir. A Dayakrishna lo entrevistan Nalini Bhusham y Jay Garfield, dos investigadores extraordinarios en el campo de la filosofía global, en el campo de la filosofía india contemporánea, que tienen un montón de proyectos editoriales, docentes, para descolonizar el canon de las facultades de filosofía. Y le hacen una entrevista a Dayakrishna. Y fijaos en un momento dado lo que dice. Dice, cualquiera que escriba en inglés no es un filósofo indio. Es decir, no se dedica a la filosofía india. Lo que los británicos produjeron fue una especie extraña, dice Dayakrishna. Produjeron un forastero, un extranjero en su propio país. La mente, la sensibilidad y el pensamiento indios durante el periodo colonial fueron moldeados por una civilización extranjera. Los británicos crearon un nuevo tipo de indio que no solo fue apartado de su propia civilización, sino que fue educado de forma diferente. Lo extraño de esta nueva especie es que sus términos de referencia pertenecen a Occidente, plantean los problemas filosóficos de manera occidental. Bueno, estas declaraciones son bastante fuertes y Dayakrishna las hace a propósito. Eh, ¿Cómo va a decir que cualquier pensador indio que escriba en inglés no está haciendo filosofía india? Dayakrishna, toda su obra está en inglés y él fue un pensador de filosofía india clásica y contemporánea, ¿no? Muy potente. Es el que se encarga de deshacer todos los mitos, los prejuicios espiritualistas, místicos, que Occidente impuso sobre el legado indio, ¿no? Como si la India fuese la tierra de la mística y Occidente la tierra de la racionalidad, la ciencia y el empirismo, ¿no? Krishna va a desafiar en muchísimos escritos estas, estos pareados tan convenientes para el colonialismo. Entonces está impugnando su propia filosofía diciendo esto. Bueno, Dayakrishna abre un debate que es ingrato. Son declaraciones exageradas que, sin embargo, plantean problemas reales, desafían un statu quo que necesita a veces que lo zarandeen. Eh, y él está también refiriéndose a una serie de pensadores indios contemporáneos que, digamos, participaron en los mitos del colonialismo, reforzando la idea de que la filosofía india era, como os decía, mística, espiritual, había más religión que filosofía, que participaron en esta idea y compusieron historias de la filosofía india según el programa que les habían dado los filósofos occidentales, ¿no? Entonces, Dayakrishna siempre va a ser muy crítico con estos pensadores, a veces de forma injusta, porque estas personas que pueden ser Hirayana o Radhakrishnan o incluso Dasgupta, muchas veces están reivindicando la valía de la filosofía india, lo hacen en términos occidentales, pero precisamente para combatir o para hacer ver a los colegas occidentales pues esto, la riqueza de la filosofía india. O sea que también ellos estaban en una posición ingrata de hacer valer su propio legado, adaptándolo a lo que el otro iba a reconocer, a lo que el otro iba a aceptar como filosofía, ¿no? Entonces, es fácil juzgar a estas personas desde nuestra época o desde el 2006, cuando habla Dayakrishna, pero sus apreciaciones a veces son bastante injustas. Con todo, el debate que plantea no es innecesario. El decir, a ver, tenemos que preguntarnos si estamos entre varios mundos, a qué mundo contribuimos, para quién hablamos, con quién hablamos. Estos filósofos que voy a comentar ahora, entre ellos Dayakrishna, que no fueron reconocidos en su día y ahora están empezando a serlo, hablaban para una academia que no existía en su momento.
y hablaban para una academia que en su mayoría tampoco existe hoy, ¿no? Entonces ellos tienen la suficiente humildad como para preguntarse ¿qué hacemos con esto, con nuestra situación, con esta especie rara que somos, ¿no? Nos vendemos o nos entregamos directamente a la idea de filosofía que trata Occidente, recuperamos nuestras fuentes, pero ¿desde qué punto? ¿Desde la nostalgia? ¿Desde eh, qué hacemos, ¿no? ¿Cómo nos situamos en este mapa? ¿Cómo vamos a combatir el colonialismo desde estructuras conceptuales coloniales, que son las nuestras ya, ¿no? Todas estas preguntas se plasman en sus textos, no importa el tema que traten, ¿no? Siempre hay una crítica y una pregunta por desde dónde escriben, para quién están escribiendo y a qué están contribuyendo escogiendo un marco filosófico u otro, ¿no? Preguntas que a nosotros, los filósofos europeos, nos faltan por completo. Nosotros jamás nos preguntamos cuando investigamos un tema desde dónde hablamos, para quién, o si estamos incluyendo fuentes que sean no europeas, no nos importa nada eso. Ahora he visto en la revista de la APA, American Philosophical Association, en su journal, en su revista, hay como una recomendación cuando entregas un paper eh, de que te hagas la pregunta de si puedes incluir fuentes que están poco representadas, para incluirlas, para... Bueno, esto puede parecer un poco fachada y postureo, pero es que es una pregunta de humildad que ya empieza por reconocer la persona que tal vez puede abrir un poco más, digamos, su mente y puede reconocer que hay otras tradiciones, ¿no? Si no se hace como una fachada ni como un postureo y es una búsqueda seria por descubrir qué se ha pensado más allá de Europa, me parece una recomendación muy necesaria, ¿no? Sobre todo para evitar la endogamia, un pensamiento endogámico que luego se pone a pensar sobre el mundo, los problemas en cualquier lugar del mundo, desde fuentes únicamente europeas, ¿no? Bueno, estas preguntas los filósofos indios se las hacían todo el tiempo, como digo, ¿no? O sea, forma parte de su hábito de humildad el preguntar desde dónde están hablando, ¿no? Y si realmente están haciendo filosofía india o no. Normalmente cuando se estudia filosofía india contemporánea hay que partir o se parte de Macaulay, de su famosa acta sobre la educación, ¿no? Macaulay está en Calcuta, está rodeado, ¿no? de un consejo, tiene que convencer al gobernador de que la lengua en la que se debería educar a los colonizados es el inglés, y no el sánscrito ni el persa. Las circunstancias de colonialismo de India son muy particulares. No voy a entrar en historia demasiado, pero son particulares. ¿Por qué? Porque la colonización, digamos, británica empieza en forma de una compañía privada, de una empresa, de una multinacional, que es la Compañía de las Indias Orientales, que es una multinacional que cuenta con su propio ejército y que va a ir privatizando todo un país, ¿no? Un poco con la complacencia del Imperio Mogol, que al final va a ser un títere de todas estas potencias coloniales, sobre todo Inglaterra, en su lucha con los holandeses, con los franceses, pero va a ser sobre todo Inglaterra quien a través de una empresa privada, que al principio solo tiene intereses económicos, se va a ir volviendo más intervencionista, entran las administraciones, etcétera, etcétera, y llega al punto de preguntarse en qué lengua tienen que educar a sus colonizados, ¿no? El Estado indio, de alguna manera, o el poder sobre India, lo va a transferir, ¿no? Se va a transferir desde esta compañía privada a la corona británica, al Estado, en 1858. Entonces es un colonialismo que parte de una corporatocracia, de una empresa privada, que funciona como un Estado en la India, ¿eh? Después, como digo, en 1858 cambia de manos y pasa de los comerciantes, los empresarios, a la corona británica. Es una transferencia de la empresa privada al Estado y siempre hubo muchas tensiones entre esta compañía de las Indias Orientales y la corona británica. Macaulay está hablando en 1835. La India todavía está, digamos, en manos de esta compañía privada. Todavía no ha sido transferida a la corona, pero la corona también toma ciertas decisiones, ¿no? Habría que entrar en bastantes matices históricos. Y entonces intenta convencer al gobernador de que la lengua en la que tienen que educar a sus colonizados es el inglés por el bien de ellos, sobre todo, de los pobres colonizados, ¿no? Que tienen derecho a acceder a una cultura que tenga futuro y salir de las supersticiones sánscritas y árabes, va a decir Macaulay, ¿no?
Bueno, este acta se conoce, ¿no? Y es un texto muy infame, si se quiere, porque es de una necedad muy explícita, ¿no? Está escrito, parece que está escrito por un bruto. Hay una crueldad y una arrogancia, ¿no? Muy explícitas en el propio texto. Sin embargo, también tiene argumentos sutiles, ¿no? Esto lo vamos a ver. Reúne muchas voces. Macaulay no está hablando solo, está tomando también, es un corta y pega de muchos textos. Algunos de textos que vienen de personas indias de clase alta, como Ram Mohan Roy, que están reclamando una educación occidental en lengua inglesa, con lo cual Macaulay va a tomar de ahí también. Es un texto muy demagógico, los argumentos que presenta son una pura demagogia y va a dar como resultado por supuesto, pues la conclusión es que es el inglés la lengua que tiene futuro y las demás son para un anticuario, para un museo. Aunque se suele empezar por estudiar este texto cuando se enseña filosofía india contemporánea, este texto es como simbólico, es la retórica simbólica, porque en verdad la decisión de mm, pues, dar como educación, dar la educación en lengua inglesa y el programa educativo occidental en India ya había sido tomada antes de este texto, poco antes. Con lo cual, este es el texto que viene como la retórica que viene a simbolizar decisiones que en verdad ya habían sido tomadas. No es que a partir de este acta de pronto se tomaran una serie de decisiones. No sé si veis por dónde voy. No, no, las decisiones ya estaban tomadas. Pero pues este es el texto que pues, también Gran Bretaña se da a sí mismo como de retórica justificativa. ¿Mm? Entonces, Macaulay va a decir, disponemos de un fondo para emplearlo, según disponga el gobierno, en la mejora intelectual de la población de este país. La pregunta es, ¿cuál es la forma más útil de emplear este dinero que nos da el gobierno británico para educar a los colonizados indios? ¿En qué lenguaje vamos a enseñar? ¿Mm? La mitad del comité dice, sostiene que debe ser en lengua inglesa, pero la otra mitad recomienda encarecidamente que sea el árabe y el sánscrito. A mí me parece que la cuestión es saber, dice Macaulay, cuál es la lengua que más vale la pena conocer. Cuidado porque aquí entran las gracias del utilitarismo de John Stuart Mill, que en la India, vamos, hicieron lo que esa filosofía o ese utilitarismo justificó todo lo injustificable. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo más instrumental? ¿Qué es lo más útil? ¿Cuál es la lengua más útil? Puesto que, por supuesto, el futuro va a estar dominado por Occidente y la lengua eh, universal va a ser el inglés, como efectivamente fue. Es un argumento circular, ¿no? Se da como se asume que además es lo intrínsecamente valioso. Ahora vamos a ver que Macaulay pasa de un argumento instrumental, cuál es la lengua que más vale la pena conocer, cuál es la más útil, a un argumento intrínseco. Porque además el inglés, además de ser la más útil, es la lengua intrínsecamente más valiosa. ¿No? Se juega con esta demagogia. Puesto que el orden político futuro económico va a ser este y es inevitable que así sea, ¿cuál es la lengua que más vale la pena conocer? Este sería un poco el punto de partida, que por supuesto es un punto de partida muy cuestionable. Además hay otro tema. Macaulay no deja de hablar del árabe, pero al persa lo llama árabe. A partir de aquí, esto ya es un cachondeo. A partir de aquí, en todo el acta, él repite insistentemente árabe, árabe, Arabia, estas cosas. Eh, Está refiriéndose al persa. O sea, este es el nivel intelectual del que partimos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la finalidad en verdad de este acta? La finalidad se nos da en este párrafo que es particularmente interesante. Dice, en la actualidad debemos hacer todo lo posible para formar una clase que pueda hacer de intérprete entre nosotros y los millones de personas a quienes gobernamos. Una clase de personas indias en sangre y color, pero inglesas en gusto, en opiniones, en moral y en intelecto. Es decir, lo que se quiere crear es una casta que, aunque sean, como dicen, indios de piel y de sangre, estén educados en la cultura occidental y puedan servir de enlace, de puente entre la corona británica, bueno, los gobernantes británicos y el pueblo llano, ¿no? Entonces, que les hagan de enlace. Y es fundamental para los ingleses construir esta casta. Y de alguna manera, a su manera, la van a construir. Parte de esta casta son los filósofos indios contemporáneos que vamos a tratar, precisamente, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la lengua que más vale la pena conocer para los británicos? Claro, imaginaos ahora una élite india o educada en lengua sánscrita y persa, idiomas que los ingleses no manejan ni conocen. Para ellos no sería nada útil esto. Entonces, cuidado con esa instrumentalidad, porque es una instrumentalidad vista desde el punto británico, aunque se diga que es por el bien de las masas, en realidad es por el bien de los propios británicos. Hay que decir que este acta también cambia el paradigma, porque la Compañía de las Indias Orientales sí había invertido en escuelas de derecho de administración en sánscrito y persa. Habían tenido, si se quiere, dentro de todo lo que habría que matizar, un enfoque bastante más pluralista y de respeto y reconocimiento a las lenguas de India, ¿no? Mientras que aquí Macaulay ya está dando el paso, porque quedan unos años para que la India o el poder sobre la India sea transferido al Estado, a la corona británica. Y aquí ya está operando el paso, ya está delineando que bajo la corona británica y con la reina más tarde siendo nombrada emperatriz de India, las cosas iban a cambiar. Y ya estaba bien de concederle un espacio a estas culturas autóctonas, cuando la cultura que realmente valía era la europea y la lengua que había que enseñar era el inglés, ¿no? Entonces este acta sí que marca un cambio de rumbo bastante importante. Van a crear esta casta, que es la que va a hacer de enlace entre los gobernantes y el pueblo llano, y de esta casta va a salir, como digo, la filosofía india contemporánea tal y como la conocemos, ¿no? Por nombrar algunos de los argumentos demagógicos que se usan en este acta, pues os comparto aquí más texto, ¿no? Hay un momento en el que Macaulay dice, a ver, yo no tengo conocimiento ni del sánscrito ni del árabe, vuelta con el árabe, del persa, está hablando del persa, ¿no? Pero he hecho lo que he podido, dice, para formarme una correcta estimación de su valor. He conversado con los expertos. Entonces, esto es muy curioso porque, vea, mirad esto, lo que está haciendo Macaulay es una estrategia de falsa modestia. Es decir, yo reconozco que no sé de lo que estoy hablando cuando digo que el inglés es más valioso que el sánscrito y el persa. No sé de lo que hablo porque no he leído nada en sánscrito, no he leído nada en persa, no sé lo que se ha hecho ahí porque no tengo acceso a esas lenguas. Ahora, yo que soy un juez neutral, un testigo imparcial, me he basado en la voz, digamos, de los expertos. Son ellos quienes me garantizan, ¿no?, que es el inglés lo que vale estudiar. Y estos expertos, aparentemente, estos especialistas, también son neutrales, no tienen ideología. Los orientalistas europeos no tenían ninguna ideología, no tenían prejuicios eurocéntricos y etnocéntricos. Entonces, este es un juego peligroso que, de hecho, muchas de las estrategias que hace Macaulay se siguen haciendo hoy. El problema con el discurso de Macaulay es que no es un hombre de 1800 y pico, sino que Macaulay son muchos hombres que siguen hoy en las instituciones universitarias, en los ministerios de ciencia, eh, partiendo de las mismas bases que partía Macaulay, de un valor instrumental hecho a su medida, bajo la asunción de que hay unas bases políticas, culturales, mundiales que no se pueden cambiar. Ojalá se pudieran cambiar, pero es inevitable que las cosas sean como son. Hay un cinismo de la inevitabilidad brutal y bajo esa falsa apariencia de utilitarismo y de pensar en lo instrumental, está la idea de que, de fondo, de que en realidad lo único culturalmente valioso, intrínsecamente valioso, es la propia cultura y la propia lengua. Y no lo dice Macaulay, lo dicen los expertos. ¿Veis este giro que hace aquí, ¿no? Y pasa, como decía, de un argumento instrumental a un argumento de esencia. Dice, la superioridad intrínseca de la literatura occidental es admitida completamente por los orientalistas. Los expertos me dicen que nuestra cultura es intrínsecamente la mejor, ¿no? Es más, llega a decir Macaulay, lo veis ahí, que un solo estante de una buena biblioteca europea es más valiosa que toda la literatura de India y de Arabia. Bueno, en fin, este texto rebosa de civilización y rebosa de necedad, de mucha ignorancia y de muchos dogmas. Como digo, lo peor no es que sea un documento histórico del pasado, lo peor es que en realidad este acta está en las mentes de muchas personas en la academia hoy. Luego está, bueno, esta idea, ¿no? Esta idea de la ciencia colonial, de la ciencia imperialista, que es el hecho de darse a valer o reconocer lo que el conocimiento científico tiene que aportar a base de destruir
los conocimientos de otras culturas. No hay diálogo posible, no hay convivencia. Porque fijad, las cosas podrían haber sido y pueden ser de una manera muy distinta a como ha sucedido en la historia del colonialismo. Uno puede llegar a una nueva cultura y combinar sus epistemes ancestrales con la episteme, pues, científica que trae Occidente. Y esa combinación no tiene por qué ser hostil. Puede ser completamente colaborativa, aunque entre en conflicto en determinados aspectos. Pero no ha sido así como ha ocurrido, ¿no? Sino desde una actitud que desprecia e impone, ¿no? Entonces dice, el problema que está ante nosotros, dice Macaulay, es por qué cuando está en nuestro poder enseñar el inglés, vamos a enseñar idiomas en los que no hay libros sobre ninguna materia que puedan ser comparados con los nuestros. De nuevo, Macaulay no ha leído un solo libro ajeno a la cultura europea, por tanto está hablando sin saber, ¿no? ¿Por qué cuando podemos enseñar ciencia europea vamos a enseñar sistemas que por confesión universal, bueno, es que esto es un sin Dios lo que cuando difieren de los de Europa, difieren por lo peor, ¿no? Y aquí es cuando entra a llamar superstición a todo lo que no sea europeo, ¿no? Porque cuando podríamos dar a conocer una correcta filosofía, dice, y una verdadera historia, vamos a patrocinar con dinero público doctrinas médicas que pueden avergonzar a un herrero inglés, astronomía, bla, bla, bla. ¿No? Aquí hace sus juegos muy elocuentes y muy de risa de cuñado. Pero en verdad lo que hay detrás de esto es una actitud que nos ha traído al momento actual. A toda la crisis planetaria actual viene de esta actitud, que es una actitud epistemicida, que va imponiendo su propia episteme a fuerza de no escuchar la del otro. Es más, a fuerza de prohibirla, a fuerza de ridiculizarla. ¿Por qué? Por confesión universal, además, ¿no? A todo el mundo sabe que los conocimientos de las distintas disciplinas que se han hecho en sánscrito, ¿no? Astronomía, matemáticas, tal, no valen nada comparado con lo nuestro, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a tomarlas en serio, ¿no? Bueno, lo que yo vengo a decir es que esta convivencia de epistemes podría haberse dado de otra manera, tanto en India como en otros lugares, pero ya no estaríamos hablando probablemente de la historia del colonialismo, estaríamos hablando de otra cosa y los seres humanos serían otra cosa, ¿no? Y el planeta estaría en otras condiciones, ¿no? Porque esta actitud al final se venga de Europa y se venga del mundo norteamericano también, ¿no? De lo que hoy constituye el occidente mainstream, se está vengando claramente, ¿no? Esta actitud nos ha llevado a lo que muchos llaman hoy el occidentaloceno, este imperialismo en el que la ciencia, eh, digamos, coloniza, extrae, trata la naturaleza simplemente desde fines rentables, la esquilma por completo. Muchos llaman a esto antropoceno, pero es injusto, es injusto. No tiene nada que ver con el ser humano general, ¿no? Quien nos ha traído a la crisis planetaria actual es una ideología, y es una ideología capitalista que va mano a mano con el colonialismo y con esta clase de actitudes de ridiculizar al otro, ¿no? Y de imponer la propia cultura como si fuera la intrínsecamente valiosa, ¿no? El occidentaloceno tiene que ver con una ideología que parte de este colonialismo europeo. Bien, si queréis leer una refutación, argumento por argumento, del acta de Macaulay, pues la han hecho Nalini Bouchan y Garfield en un libro extraordinario que se llama Mentes sin miedo, y es un título muy acertado para hablar de los filósofos indios contemporáneos. Mente sin miedo incluso a no ser escuchados, sin miedo a hablar para nadie, quedarse sin interlocutores, sin miedo a desafiar estructuras que a lo mejor a ellos mismos los dejan desnudos, sin saber por dónde seguir. No tenían miedo a casi nada estos señores cuando hacían filosofía, y ahí están sus textos, no me creáis a mí, ¿no? Sino vais a ver que son textos realmente genuinos y realmente hechas por mentes valientes, ¿no? Entonces, aquí en el tercer capítulo de esta obra, Garfield y Bouchan, en este texto que se llama La compañía y la corona, la India de Macaulay, entre interrogaciones, van a ir analizando el acta, el discurso, parte por parte. Van a ver de qué fuentes se inspira, en qué fuentes se inspira Macaulay, que muchas veces no cita. Muchas de los argumentos que usa Macaulay los toma de Ram Mohan Roy y de otros indios de clase alta, muy pro-occidentales, ¿no? Pero no los cita, ¿no? Y hay, pues, hay un utilitarismo brutal, ¿no? Que viene de Mill,
Entonces esto tampoco lo vais a ver citado en el acta. Entonces en este capítulo van a ir deshaciendo las demagogias, van a ir poniendo las cosas en su contexto y también explican cómo Macaulay en realidad lo que está es definiendo lo que luego serán las bases de la India bajo la corona, bajo el Estado, ya no bajo la Compañía de las Indias Orientales, de cómo se da un cambio importante en cuanto al, si se quiere, entre comillas, respeto por las culturas ajenas, ¿no? Bueno, y entonces, sobre este escenario ya de fusión cultural, de fusión impuesta, de una occidentalización ya impuesta, se va a crear la filosofía india del siglo XX. La casta de la que hablaba Macaulay se va a crear. Os pongo aquí algunos nombres, pero son solo algunos pocos, ¿no? Aurobindo Ghose, por supuesto. Aurobindo se conoce por la fundación del yoga integral, ¿no? Pero él fue un activista político, eh, nos ha dejado 15.000 páginas de obras completas. Pensad que él se educa en Cambridge, porque lo mandan a los 7 años a Inglaterra y él no vuelve a India hasta que tiene 20 años. Y no solo vuelve con sus estudios occidentales, ¿no? Su grado en, bueno, como diríamos, letras clásicas, latín, griego y demás, sino también vuelve habiendo vivido en sus carnes lo que es el racismo y el colonialismo de la metrópoli, porque él no dejó de ser un indio con todos los prejuicios, ¿no? Y la exclusión y la segregación que eso conllevaba en la Inglaterra de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces él vuelve a India con una idea política con una intención de luchar por la independencia india, de liberarse del yugo británico, ¿no? Y se pone a estudiar las fuentes de su propia cultura, la Bhagavad Gita, las Upanishads, los idiomas, que desconocía, claro, al haberse educado en Inglaterra. El padre de la filosofía india es Krishnachandra Bhattacharya, el segundo nombre que veis ahí. Eh, Ahora voy a hablar brevemente sobre él, pero hay muchos otros. Está Mukherjee, está Ranade, que no lo he incluido, Dayakrishna, por supuesto, Ramchandra Gandhi, que es el nieto de Mahatma Gandhi, Bimal Matilal, que se dedicó sobre todo a la epistemología, a la lógica, en fin, fue un filósofo extraordinario, Mehta, que se encarga de hermenéutica y trabaja mucho a Heidegger, um, Deviprasad Chattopadhyaya también tiene textos muy interesantes, pero hay muchos más que no estoy incluyendo aquí, son muchos, ¿no? Esta portada que tenéis aquí, pues reúne una selección de textos de estos autores y de otros que no he incluido, que hacen Bouchard y Garfield. Hacen una selección de las fuentes para que puedan ser leídos los pensadores mismos y no tanto literatura secundaria sobre ellos, ¿no? Entonces, si leéis con fluidez en inglés, os recomiendo encarecidamente esta obra. Hay algo a lo que apuntan Bouchard y Garfield que es fundamental para entender los textos de estos pensadores, y es que escribieron en un contexto de fusión cultural generado por el dominio colonial británico de India. Y en su intento por escribir y pensar para ambos públicos, su intento por confrontar el pensamiento indio con la filosofía occidental, pensadores modernos como Kant y Hegel, ¿qué ocurrió? Pues que no se les tomó en serio en ninguna parte, ni en Occidente ni en la propia India. Los pandits o eruditos indios que trabajan en lengua sánscrita no los tomaron en serio porque era una filosofía rarísima, hablar de Vedanta, confrontar a Kant, por ejemplo, desde el Vedanta, mezclar a Nagarjuna con Derrida más tarde, ¿no? O sea, es algo que no entra en la filosofía tradicional india, ¿no? En sánscrito. Entonces, estos pandits no los tomaron en serio. Pero los occidentales tampoco, por supuesto, porque todo lo que sea mezclar fuentes europeas con fuentes no europeas, eso es un cachondeo y una risa. Entonces, ellos no están dispuestos a esa apertura. Al final, como decía, la pregunta es, ¿para quién hablaban? ¿Para quién hablaban estos señores? ¿No? O sea, parte de que sean mentes sin miedo, como digo, es que no tenían miedo a no hablar para nadie, porque estaban haciendo un trabajo de deshacer estructuras conceptuales. Y a veces, cuando quieres increpar al statu quo, probablemente te quedes hablando solo o hablando para cuatro. Pero es que si entras a participar en las normas de la conversación del statu quo, aunque hables para muchos, no cambias nada. Al final, tiene un techo muy claro esa forma de hacer filosofía. Entonces no se trata de para cuántas personas hablaron, para muy pocas, además no se les tomó en serio. Solo ahora se les está empezando a tomar en serio por parte de las principales editoriales en lengua inglesa. Solo ahora se organizan congresos donde se reconoce que son los pioneros de la filosofía global,
la cuestión no es la cantidad de personas para las que hablaron, sino la calidad de textos que nos dejaron para confrontar preguntas que siguen siendo vigentes para nuestra institución hoy, ¿no? Preguntas que recogemos como testigos, como herederos, para increpar el canon que estudiamos hoy. Bien, comparto aquí también una apreciación de Daniel Rabe, donde dice que la filosofía india contemporánea es algo más que un periodo histórico. Es un género específico que se nutre tanto de fuentes filosóficas indias clásicas como de materiales occidentales antiguos y nuevos. Daniel Rabe la llama Filosofía comparada sin fronteras y toma el título de una obra editada por Arindan Chakrabarty y Ralph Weber, que se llama así, Filosofía comparada sin fronteras, que como digo es una filosofía mucho más compleja. Y el tema de la metodología, de cómo hacer este tipo de filosofía comparada, que no empiece sentando los estándares de que la comparación solo se puede hacer desde la filosofía occidental, ¿no? Sino que tome en consideración estructuras conceptuales diferentes. El tema es la metodología y es un obstáculo, si se quiere, un conflicto, un desafío que vale la pena, desde luego, porque si no nos quedamos siempre en lo endogámico. En fin, que la filosofía india contemporánea es un género específico de filosofía, ¿no? Y esto, como digo, no me creáis a mí, id a los textos. Bien, el padre de la filosofía india se considera por consenso general Krishnachandra Bhattacharya. Veis que vive antes de la independencia de India. La independencia de India se da en 1947. Krishnachandra Bhattacharya fallece en el 49. Entonces él nace en una India dominada hasta las cachas por el imperio colonial británico. Él estudia filosofía occidental en lengua inglesa y lo que va a hacer es desafiar el colonialismo utilizando la filosofía. Digamos que si él es también el padre de la filosofía india contemporánea es porque marca la pauta a los siguientes pensadores, porque él se da cuenta de que encarna, representa la casta que Macaulay había querido crear. Entonces él se da cuenta de esto y dice, ¿qué hacer con esta circunstancia? Que por supuesto no puedo deshacer, pero cómo utilizarla para un provecho, tanto de mi país como de la filosofía, y no como un sometimiento. Cómo lograr una fusión sin sumisión. Entre los escritos de Bhattacharya, algunos que recojo aquí, primero está un escrito político, el autogobierno en las ideas. Swaraj es el término que se usa para la independencia de India. Él va a reivindicar una independencia en el plano de las ideas y esta es una conferencia que pronuncia ante sus estudiantes en 1928, el autogobierno en las ideas. Es el texto más accesible de Bhattacharya y vamos a ver que es un texto apasionado y apasionante contra la circunstancia colonial en la que se encuentran haciendo filosofía. Después están escritos sobre cuestiones filosóficas del pensamiento indio, trata el Vedanta no dualista sobre todo, después Sankhya, Yoga, Jainismo, de la teoría estática del rasa, pero lo va a hacer desafiando el modo en que los orientalistas occidentales los abordan. Es más, reivindicando que no se puede estudiar la filología sánscrita a partir de los parámetros de la filología griega o latina, deshaciendo también la idea del orientalista de que la filosofía solo puede ser interpretada desde la historia. Bhattacharya va a desafiar esto y va a decir, no, primero tenemos que desarrollar lo que él va a llamar simpatía estética. Primero va la filosofía y después va la historia. Porque si no, corremos el riesgo de caracterizar a todos estos pensadores como curiosidades, anécdotas, fruto de las circunstancias económicas y políticas, ¿no? Pero en realidad están siguiendo una tradición de pensamiento viva que merece ser tenida en cuenta más allá de la mirada del historiador imparcial, ¿no? Que quiere que todo sea resultado de una determinada circunstancia cultural, ¿no? Bhattacharya dice primero va la filosofía y después va la historia. Bien, a esto se unen textos sobre la filosofía europea moderna. Bhattacharya es un especialista en Kant. Textos fundamentales suyos son El sujeto como libertad, El concepto de lo absoluto en sus formas alternativas y un texto extraordinario y tremendamente complejo que es El concepto de filosofía de 1936.
En el concepto de filosofía, él va a desafiar la idea kantiana de la filosofía, el concepto que Kant da de filosofía, va a distinguir a la filosofía de ciencia desde el Vedanta. Es decir, va a intentar corregir ideas fundamentales en la filosofía de Kant a partir del Vedanta. Porque pensad que un problema esencial en la historia de la filosofía india es lo que Anand Vaidya llamaba el problema difícil del yo. En Occidente tenemos el problema difícil de la conciencia. No sé si sonará, lo propuso Chalmers en su momento, el problema difícil de la conciencia. Pero en India lo que hay es el problema difícil del yo. Y lo que siempre preocupó a los filósofos indios de muchas tradiciones diferentes es cómo considerar al yo, pero ontológicamente, epistémicamente, fenomenológicamente. El problema difícil es el del yo. Entonces, Bhattacharya, que es especialista en Kant, va a rechazar la idea kantiana de ese yo trascendental, que es la fuente de la que parte el conocimiento objetivo, es la unidad sintética de la conciencia que nos permite conocer, pero que es un yo, va a decir Kant, que no puede ser conocido porque no puede ser pensado. Entonces el requisito para conocer, pero no puede ser conocido. Esto, claro, Bhattacharya lo va a refutar, recurriendo al Vedanta, porque para la tradición vedántica, pensar no es equivalente a conocer. Pensar y conocer no son sinónimos. De tal forma que uno puede conocer sin pensar. Hay otros recursos para conocer, ¿no? Entonces, esta idea de equiparar pensamiento a conocimiento, el Vedanta lo deshace. Y esto es lo que va a usar Bhattacharya para decir, bueno, yo trascendental no podrá ser pensado, pero claro que puede ser conocido, ¿no? Y esto también recurre Bhattacharya a las Upanishads, ¿no? Donde, digamos, el yo está atrapado fenomenológicamente en el acto de pensar, ¿no? Es el sabor de la experiencia de pensar. El yo apunta o está dentro de la experiencia de cómo es pensar, ¿no? Es algo fenomenológico. Entonces se puede conocer, aunque no pueda ser objeto del pensamiento. Esto es un tema complejo, pero esto lo desarrolla Bhattacharya en el concepto de filosofía, ¿no? Él va a hablar de 4 grados de pensamiento. Y para hablar de estos 4 grados de pensamiento, usa la psicología de los estados oníricos que tenemos en la Mandukya Upanishad. Si os acordáis de la sílaba Om, en la Mandukya Upanishad nos hablan de que esa sílaba tiene 4 estadios, ¿no? Vigilia, sueño con sueños, sueño sin sueños y cuarto estado que es Turiya, que es el estado trascendental. Entonces, Bhattacharya usa esa Upanishad y el comentario de Gaudapada a esa Upanishad iba a decir, bueno, hay 4 estados de pensamiento, 4 grados del pensar. La vigilia equivale al pensamiento empírico, es decir, a la ciencia, es el campo de estudio de la ciencia. Pero el sueño con sueños equivale al pensamiento objetivo puro y es del ámbito de la filosofía. El sueño sin sueños equivale al pensamiento espiritual y también es el ámbito de la filosofía, y Turiya, lo trascendental, equivale al pensamiento trascendental y también es del estudio filosófico, ¿no? Entonces, fijaos, yo ya sé que esto es complejo, no lo estoy diciendo para que lo comprendáis a la primera, sería muy complejo, ¿no? Pero está haciendo una síntesis, está estudiando a Kant a partir de la filosofía india, de los 4 estados oníricos que menciona la Upanishad, ¿no? Y esto lo está desarrollando en 4 grados de pensamiento Bhattacharya para distinguir la filosofía de la ciencia. Bien, algunas obras de Bhattacharya son Estudios en Filosofía, tiene 2 volúmenes, es aquí donde él, digamos, renueva, interpreta el pensamiento indio clásico, confrontándolo con el pensamiento moderno, sobre todo de Kant y Hegel, también intentando mostrar que muchos de los problemas sin resolver en la filosofía de Kant y Hegel los puede resolver el Vedanta, ese es su enfoque, esa es su apuesta. Después tiene este texto dedicado a Kant, como os decía, él fue especialista en Kant, la búsqueda de lo absoluto en el Vedanta, y una última obra que os pongo ahí, que es una obra sobre el pensamiento de Bhattacharya, que se publicó en el 2021, que pues, es una obra colectiva de textos sobre Bhattacharya. Bhattacharya es un pensador muy complejo, porque necesitamos una base muy amplia en filosofía india y en filosofía moderna para poder entender sus textos. Él no escribe para las masas
y tampoco escribe para gente que no acostumbra a leer, ¿no? Él escribe de forma muy sucinta, normalmente enumera sus párrafos, uno, dos, tres, eh, y es complejo porque muchas veces solo usa conceptos clave en sánscrito, no los usa en inglés. Entonces, si no tienes control de la filosofía vedántica, probablemente te pierdas. Si no sabes mucho de Kant o de Hegel, probablemente también te pierdas. En fin, es una filosofía extraordinaria, pero que no es de fácil lectura, ¿no? En verdad, si tuviéramos otra base de estudios de filosofía, que no fuese tan endogámica, hoy podríamos leer, creo yo, a Bhattacharya de la misma manera tal vez en que leemos a Heidegger, ¿no? Sabemos que hay que sostenerse en la incomprensión, pero nos apañamos, nos desenvolvemos. Pero sin una base en filosofía india, habiendo estudiado solo filosofía occidental, enfrentarse a los textos de Bhattacharya es una heroicidad, es muy complejo. Pero delata también, de alguna manera, nuestras carencias, ¿no? Más que la dificultad de su escritura, son nuestras propias carencias culturales, ¿no? Los textos de estos pensadores en general no se pueden leer solo desde una formación occidental, o hay que hacerlo con la mente abierta a seguir aprendiendo sobre otras fuentes, ¿no? Para leer un texto de Bhattacharya a lo mejor hay que estudiar Vedanta, por otro lado, para poder volver al texto y entenderlo mejor, ¿no? Hay que estar abierto a seguir investigando en fuentes que de primeras no nos resultan familiares. Entonces, desde el provincialismo ya no se puede entender esta literatura híbrida, ¿no? De fusión. Pero hay un texto de Bhattacharya que sí se puede leer aunque no hayas estudiado filosofía india. Es su texto más accesible, es una conferencia, como decía antes, se llama Autogobierno en las ideas, y es un punto de inflexión, es el texto, digamos, si se quiere, fundacional de la filosofía india contemporánea, el momento en que Bhattacharya reconoce que representa la casta que los británicos habían querido crear y se rebela contra esta posición, ¿no? Y él va a distinguir entre dos actitudes, la actitud de asimilación y la actitud de sometimiento. Porque Bhattacharya, y creo que ningún pensador filósofo indio contemporáneo, van a estar en contra de asimilar otras filosofías, de abrirse a otros mundos cognitivos. Precisamente lo que los distingue es una actitud de apertura que nos falta o que se ve muy poco en Europa. Pero es distinto asimilar que someterse. Y esto es lo que Bhattacharya transmite a sus estudiantes en esta conferencia. Entonces va a decir, necesitamos autogobierno no solo a nivel político, necesitamos independencia no solo a nivel político, sino en las mentes, porque el colonialismo sobre todo es algo psicológico, ¿no? Y estamos sometidos culturalmente, dice Bhattacharya, ¿no? El sometimiento cultural suele ser de carácter inconsciente e implica esclavitud desde el principio. Pero cuando hablo de sometimiento no me refiero a la asimilación de una cultura ajena, ¿no? Aquí hace esta diferencia clara, ¿eh? La asimilación no tiene por qué ser un mal, puede ser positivamente necesaria para un progreso saludable y no significa una pérdida de libertad. Que tú asimiles filosofía china no implica que tú pierdas la libertad de pensar filosofía europea, es más, debería darte la libertad de poder relacionar distintas filosofías, de hacerte nuevas preguntas. Pero el sometimiento sí conlleva esclavitud. Porque dice, solo hay sometimiento cultural cuando el elenco tradicional de ideas y sentimientos de uno mismo es sustituido, sin comparación, sin competencia, sin discusión, por un nuevo elenco que representa una cultura ajena que lo posee a uno como un fantasma. Y esta sujeción, este sometimiento es la esclavitud del espíritu, ¿no? Y cuando uno se libera de esto y deja de tomar prestadas ideas ajenas que le han sido impuestas y las cuestiona, dice, eso es lo que yo llamo autogobierno en el plano de las ideas, ¿no? Este es el momento, como os decía, en la conferencia donde Bhattacharya va a reconocer que representa esta casta que había querido crear Macaulay, ¿no? Entonces le dice a sus estudiantes, condenamos el sistema de castas de nuestro país, pero ignoramos el hecho de que quienes hemos recibido educación occidental constituimos una casta más excluyente e intolerante que cualquiera de las castas tradicionales, ¿no? Rompamos resueltamente las barreras de esta nueva casta, volvamos al estrato cultural del verdadero pueblo indio y desarrollemos con él una cultura adecuada a los tiempos y a nuestro genio nativo. Esto sería lograr la autodeterminación en las ideas. Bueno,
Una idea potente de esta conferencia es el hecho de que los pensadores indios no han confrontado la filosofía occidental a partir de la filosofía india, sino que directamente se han entregado a la filosofía occidental y hablan en esos términos. Esta era la crítica con la que iniciamos la crítica que hacía Dayakrishna. Es decir, sus términos de referencia son Occidente, piensan desde Occidente, por tanto, no son filósofos indios. Dayakrishna lleva esto a la exageración, ¿no? Pero es la misma crítica que está haciendo Bhattacharya. En verdad, nosotros no hemos usado nuestro legado indio, el legado de la historia de la filosofía india, para confrontar este pensamiento, sino que nos hemos sometido a él sin rechistar, sin cuestionar. Y como resultado se crea lo que Bhattacharya denomina una mente en la sombra. ¿Qué hace una mente en la sombra? Vive de la luz de las otras, ¿no? Entonces, todo lo indio ha bajado al nivel del inconsciente, dice Bhattacharya en esta conferencia, y vivimos de la luz de los demás, una luz que hemos tomado prestada y que no nos sirve para crear algo genuino, porque ni siquiera sabemos cuáles son nuestras raíces, y a partir de ahí no podemos crear nada propio, si no interpelamos el conocimiento que nos viene de fuera. Eso no es asimilación, eso es sometimiento. Entonces, esta conferencia vale mucho la pena, es el momento en el que Bhattacharya reconoce que él está dando esa conferencia en inglés y que le costaría muchísimo darla en bengalí, que no deja de ser una lengua doméstica y familiar, pero que no la usa para filosofar o para dar conferencias, ¿no?, en filosofía. Entonces, es de una humildad y de una vulnerabilidad este texto extraordinarios, ¿no?, de pensar la propia situación en la que está y cómo usar la filosofía para combatir el sometimiento que parece que el colonialismo exige, ¿no? Me gusta mucho cómo Raghu Ramaraju interpreta, dentro de la carrera filosófica de Bhattacharya, interpreta esta conferencia. Él va a decir que es una respuesta emocional a la intrusión colonial. Realmente, si este texto es muy accesible y se lee con facilidad, es también porque hay mucha emoción, hay mucha cercanía, le está hablando a discípulos, ¿no? Es un discurso oral, ¿no? Les está diciendo que ellos no caigan en este sometimiento, ¿no?, que se liberen de esta idea de aceptarlo todo de forma acrítica. Entonces, dice Raghu Ramaraju, uno de los rasgos de la respuesta india al colonialismo es cómo usa la filosofía para defender la independencia de India, ¿no? Él va a entender que esta conferencia es una respuesta que da Bhattacharya al colonialismo en el plano emocional, ¿no? Dice, este breve pero nítido ensayo muestra ampliamente el sentimiento de dolor causado por el colonialismo en el yo esclavizado y el profundo deseo de superar el dolor del esclavo que busca Swaraj en las ideas, el autogobierno en las ideas. Este es un texto que escribe Raghu Ramaraju, que está incluido en este volumen colectivo que os decía sobre Krishnachandra Bhattacharya. Esta idea de que la conferencia de Bhattacharya es una respuesta emocional al colonialismo, que busca salvar al yo, no solo al suyo, sino al de sus estudiantes, ¿no?, de someterse al yo colonial, entronca claramente con la investigación que hace Ashish Nandi, un libro que está traducido al español y publicado por la editorial Trota, que recomiendo encarecidamente que os hagáis con él. Se llama El enemigo íntimo, y ahí es donde Ashish Nandi hace una investigación psicológica del colonialismo, interpretando que es ante todo una categoría psicológica y una actitud psicológica, y que más allá del colonialismo político, del expolio de la tierra, ¿no?, de la gobernanza política, cuando eso se va y los países se independizan y los colonos se marchan, lo que queda es una colonización en el plano de las ideas, en las formas de vida, y esa colonización es mucho más complicada de deshacerla. No se deshace firmando pactos entre gobiernos, ha dejado un pozo cultural, ¿no? Y requiere toda una, bueno, descolonizar la mente, descolonizar el inconsciente, pues requiere un proceso de autoexamen mucho más farragoso que simplemente la liberación política, ¿no? Entonces, Nandi, en El enemigo íntimo, va a hablar de la segunda forma de colonización, ¿no?, que es la que coloniza mentes, además de los cuerpos, y libera fuerzas dentro de las sociedades colonizadas para alterar sus prioridades culturales para siempre. Durante el proceso, ayuda a generalizar el concepto del Occidente moderno, que ya no es una entidad geográfica y temporal, sino que Occidente comienza a ser una categoría psicológica. Y las mentes que se quedan en esos países han sido y siguen siendo educadas según el programa occidental. Entonces,
Occidente no deja de ser un currículum de conocimientos también, ¿no? Eh, que no se corresponde, claro, con las raíces epistémicas y el legado sapiencial de esos territorios, ¿no? Entonces se crean especies raras, como decía Daya Krishna, mentes en la sombra, como decía Bhattacharya, que viven de la luz de los demás, pero ignoran su propio suelo, ¿no? Sus propias raíces. La cultura colonial, dice Ashish Nandi, redefine el sistema educativo y el proceso de socialización por completo, para asegurarse la propagación de las definiciones de cordura, qué es estar cuerdo, qué es estar loco, qué es ser racional, qué es no ser racional, qué es ser adulto y qué es ser niño, qué es lo infantil, qué es la salud y qué es la enfermedad, ¿no? Y estas definiciones que asientan, ¿no?, todo el programa colonial civilizatorio, estigmatizan automáticamente todas las posturas que disienten de estas definiciones, ¿no? Entonces, todo lo que disienta de estas definiciones es tratado como algo infantiloide, como algo irracional, como algo retrógrado, de ahí la idea de los indios como niños, como afeminados. En este libro del enemigo íntimo, Ashish Nandi hace una lectura de género brutal, de cómo los británicos jugaron con sus categorías de género absolutamente machistas, para considerar que muchas de las costumbres indias o de las actitudes indias no eran viriles, sino que eran afeminadas, y contra eso tuvieron que responder los indios, y muchas veces respondieron intentando ser viriles a lo occidental para enfrentarse, con lo cual veis ahí el juego que se opera, ¿no? Esto lo trata muy bien Nandi en este texto, ¿no? En fin, que el colonialismo es algo más que una condición política, ¿no? Hay que analizar el yo colonial y también el yo colono, el yo del colonizado, pero el yo del colono también, ¿no? Y uno de los aportes que hace Nandi en esta obra, El enemigo íntimo, es precisamente pararse a pensar en el precio que que pagó la sociedad británica por este colonialismo, del que según Nandi no salen ilesos. La sociedad británica no salió ilesa. Eh, entonces dice, algunos costes que han pagado los dominadores, un miedo paralizante de lo femenino, jerarquías de género congeladas que han mutilado la masculinidad, la pérdida de la infancia, que ahora mismo la idea de la infancia renazca simplemente como una etapa preparatoria para la adultez o como el blanco de los estudios pedagógicos, ¿no? La desacralización del cosmos vivientes a través de ideas seculares de progreso y productividad, y un angosto yo, un ego que se ahoga en su propia cárcel, al que no le resulta fácil acoger la diversidad radical y las visiones plurales de los futuros, ¿no? Muy interesante, ya digo, la lectura que hace Nandi. Hace una lectura paralela, contrapone Kipling a Sri Aurobindo. Merece mucho la pena leer este doble caso, este doble estudio de caso que hace, ¿no? Que muestran, bueno, Kipling fue educado en India, después se traslada a Inglaterra, pero fue educado como niño indio, hablaba de ciertos dialectos indios, es decir, él tiene una idea, por eso tiene esa idea tan romántica de la India, pero luego sufre acoso escolar cuando vuelve a Inglaterra, sufre todo el racismo y entonces se defiende con unos imperialismos brutales que va a cernir sobre India. Entonces, este estudio psicológico es muy interesante. Aurobindo, por su parte, es educado en Inglaterra y vuelve a una India ya con 20 años que tiene que conocer, a la que quiere salvar del yugo inglés. Es decir, son casos completamente, bueno, se prestan a una oposición y los investiga Andy de una forma muy sugerente. Os recomiendo sin duda esta obra. Breve mención a Daya Krishna. Daya Krishna es un rompeideas. A él no le importa ya para quién hablaba ni para quién no hablaba. Él dejó unos textos que son cuchillos y textos o temáticas que abordaba, temáticas a las que les daba la vuelta y hacía preguntas que los especialistas en la materia no habían resuelto y luego se iba y buscaba otros temas. Es decir, que él es también lo opuesto a lo que es la hiperespecialización. Su propósito es preguntar, cuestionar y en bastante medida molestar. No molestar gratuitamente, sino molestar ciertos prejuicios que hay en cada disciplina y área de conocimiento, ¿no? Molestar la arrogancia del conocimiento. Que Daya Krishna decía que el conocimiento eh, presenta tantas asimetrías como el poder y puede ser más arrogante que el poder. Y entonces que una actitud cuestionadora podía
hacer ver al conocimiento que no era tan, digamos, que no era tan absoluto como a veces pretendía ser. Daya Krishna es el que construye la idea de que la filosofía india es espiritual y solo busca la liberación. No la deconstruye él, sino que se basa en la historia de la filosofía india, que desmiente esa generalización, ¿no? Al mismo tiempo, se dedicó también a investigar las condiciones de la filosofía comparada, en qué medida se podía hacer una filosofía comparada, que no tomara como punto de partida una base occidental, porque entonces no era filosofía comparada, era un juego occidental, de, digamos, de decorar su propia filosofía con cosas exóticas. Entonces, él investiga las cuestiones metodológicas detrás de una verdadera filosofía comparada, una filosofía comparada honesta, pero luego también no se le caen los anillos por reconocer que el sistema institucional de filosofía y la profesionalización de la filosofía destruye, como dice aquí, el pensamiento en sus propias raíces, que hemos tomado un camino muy aciago para pensar, para debatir y para conversar. Entonces, hay un momento en el que dice los seminarios, coloquios y conferencias habituales de filosofía, cuya explosión cuantitativa en los últimos tiempos tiende a destruir el pensamiento en sus propias raíces, son las situaciones más alejadas de aquellas en las que las personas se reúnen para charlar, para crear algo, para crear nuevas direcciones de pensamiento, para equivocarse juntas, para soñar problemas no pensados, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. En los congresos de filosofía, tal vez las situaciones en las que menos conocimiento compartí, menos conocimiento obtuve, menos creatividad hubo, fueron congresos de filosofía institucionales, los que organizan, bueno, las universidades. Y cuanto mayor es el congreso y cuanto mayor es el número de personas en la conversación, peor es, ¿no? Peor uno va con su paper a leer sus tonterías, no hay ningún diálogo, es todo un postureo. Recoges el certificado y te vas. Yo creo que esto es una experiencia común para todos. La idea de que cuanto mayor es el mayor número de personas tiene la conversación mejores, a mi modo de ver, es una falacia enorme, ¿no? Y probando en una sobremesa, ¿no? Cuantas más personas hay, menos fructífera es la conversación, porque hay más voces, porque hay más ruido, porque no se entienden. Es decir, cuidado con pensar que es intrínsecamente valioso reunirse en un congreso donde hay 2000 profesores de filosofía o 2000 filósofos académicos, porque suele ser todo lo contrario. O sea, al final son iglús y te vas de allí sin haber intercambiado nada con nadie. Siento dar esta visión, pero creo que esta idea de Daya Krishna la he vivido yo y la hemos vivido muchos, ¿no? Yo tengo colegas que de hecho me dicen, si el congreso tiene más de 30 personas, 30 ponentes, ya no voy. Algunos me dicen, si tiene más de 15, ya no voy, ¿no? Eh, Tiene sentido esto, de verdad, de verdad que sí. Bien, también Daya Krishna remete con esta idea institucional, ¿no? De que lo que se buscan son los dineros y los proyectos y que el artesano o el filósofo que va por libre ya no pinta nada. Si quiere que su filosofía prospere, tiene que participar en grupos institucionalizados, según unas normas jerárquicas, atendiendo a una jerarquía de méritos que es totalmente cuestionable. No me voy a calentar con este asunto, pero compartir estas impresiones de Daya Krishna. Daya Krishna viajaba mucho a Oxford a dar conferencias y demás, pero sobre todo vivía retirado en Rajasthan, vivía retirado en India y fue un filósofo que iba siempre por libre, nunca participó del entramado institucional. Sin embargo, tiene unas visiones de cómo funciona la institución muy acertadas, ¿no? Parece que haya estado, que haya formado parte de este corpus institucional, ¿no? Dice, la libertad del individuo para perseguir el conocimiento y descubrir la verdad ya no es un valor, ni siquiera una posibilidad asequible. Lo que se busca son fábricas intelectuales que produzcan conocimiento, como se dice que hizo antes la revolución industrial. No se trata el conocimiento como un capital cognoscitivo, es una forma de capital, y por tanto se racionaliza y se maneja y se gestiona igual, como capital, ¿eh? Entonces, la revolución del conocimiento ha convertido el conocimiento en una industria, con todas las consecuencias que la revolución industrial trajo consigo. El empresario individual, dice, el artesano del conocimiento, está siendo lentamente expulsado. Para sobrevivir hay que formar parte de algún proyecto financiado nacional o internacionalmente que suscriba los propósitos de otro, en la mayor medida, y además que prometa que va a poder cumplir lo incumplible solo para que le den la ayuda económica. Es decir, muchas veces
no ya es que presentes ideas de otros, sino que las tuyas propias tienes que maquillarlas y convertirlas en lo que no son para que se te puedan conceder estos proyectos. Hablo en el área de la filosofía, que es lo que a mí me compete, ¿no? Tienes que adaptarte a un género narrativo, que es el género de la solicitud de proyectos, es un género paupérrimo, donde además hay mucha edulcoración y mucha mentira, y que es eh, mucha mentira para poder decorar el producto, ¿no? Que al final lo que quieres es venderle tu producto a un ministerio y que te dé dinero, donde además es un género burocrático, tremendamente burocrático, no es un género que fomenta la creatividad. Si tú intentas ser creativo pidiendo un proyecto a una institución privada o pública, probablemente fracases, ¿eh? Es decir, la plantilla del estilo ya está hecha, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy significativo que Daya Krishna tenga esta visión en un artículo que es del 2006, un año antes de que fallezca, ¿no? Y que diga, aquí ya no se puede ir por libre, aquí hay que formar parte de proyectos y esto es una industria y aquí vamos a por el dinero y hay que ir en equipo y jugar las reglas burocráticas e institucionales que se nos imponen y, por supuesto, tratar los temas que otros consideran que son los relevantes para nuestra época. O sea, tampoco, la elección de los temas tampoco corre a cargo del investigador cuando lo que se busca es dinero, sino tienes que atender a cuáles son las prioridades que otros han considerado. Si coinciden con las tuyas, perfecto. Si no coinciden, pues o te adaptas a los intereses de los demás o das el salto y, como algunos locos hacemos, intentas ir por libre y defiendes tus preguntas, tus intereses y tus temas. Pero te olvidas de financiación institucional, sobre todo si intentas descolonizar el canon de la filosofía, que es un tema que no se trata, que parece que no preocupa a los ministerios, al menos en España, que hay otros temas más urgentes que se tratan únicamente desde las fuentes occidentales, por supuesto. Os recomiendo ahora un texto de Daniel Rabe, un artículo de 2021, donde él habla de continuidad y cambio en la filosofía india contemporánea, con la pregunta de si existe novedad en filosofía o si ya está todo dicho, ¿no? Y aquí él va a defender que sí existe novedad, igual que lo defendía Daya Krishna, que a través de conceptos antiguos podemos llevarlos por nuevos caminos, por nuevas direcciones, no reuniéndonos en congresos de 2000 académicos, pero sí hay maneras de hacer esto, tanto individualmente como en una comunidad pensante y creativa. Y Rabe, para defender que hay filosofía, perdón, que hay novedad en la filosofía, va a hablar de 5 pensadores: Bhattacharya, Daya Krishna, Ramchandra Gandhi, Mukund y Bandagar. 5 pensadores que a su manera introdujeron innovaciones. Bhattacharya introdujo muchísimas innovaciones. Le voy a hacer un vídeo específico, sobre todo a su tema de Maya, al viejo dilema de la cuerda y la serpiente en el Vedanta, en la realidad empírica frente a la realidad trascendental, el mundo empírico frente a la realidad absoluta de Brahman, a través de la analogía cuerda-serpiente. Bueno, Bhattacharya le da la vuelta a este problema a partir de la fenomenología, es extraordinario, ¿no? Una fenomenología que es suya, él ni siquiera nombra la palabra fenomenología, no es que esté usando a Husserl ni nada, no, no, pero aborda este problema desde un cariz fenomenológico, ¿no? Y lo innova. Daya Krishna se pregunta también, bueno, Daya Krishna introdujo muchísimas novedades, ¿no? La que Rabe escoge en este artículo es su pregunta por el carácter individualista de la teoría del karma. Al final, que es un monadismo moral, ¿no? Que el karma, la retribución siempre se tematiza como algo del individuo, la recompensa que recoge el individuo, pero ¿qué hay de la sociedad? En fin, un artículo que propone Daya Krishna sobre la teoría del karma muy interesante. Una lectura social del karma. Luego la idea de Brahmacharya que elabora Ramchandra Gandhi, reinterpretándola en términos, digamos, modernos de su época, diciendo que Brahmacharya ya no es simplemente la castidad, Brahmacharya es, bueno, pues la idea del celibato, sino lo lleva a la estética también, utiliza ciertas pinturas, ¿no? de pintoras indias, ciertos cuadros de pintoras indias para hablar de esta idea de Brahmacharya, que ya no es simplemente castidad, ¿no? Sino que lo va a llevar a otro, castidad del cuerpo, sino que es para él algo creativo, en fin. Un texto interesante, ¿no? Luego, Mukund es un filósofo de la música, sobre todo, donde él relaciona
la música con el pensamiento, todos sus textos tratan sobre esto, es filosofía de la música. Bandagar hace una lectura también social, ¿no?, de la filosofía india, no espiritual ni soteriológica, sino social. Pero bueno, hay implicadas muchas nociones de estética. De hecho, Bushan y Garfield defienden que la estética fue central en esta reivindicación de la filosofía india contemporánea para estos pensadores, ¿no? También para Coomaraswamy y demás, que la estética fue fundamental para darse una identidad y demás. Rabe dice en este artículo que estos pensadores no son nostálgicos, leen los textos tradicionales con ojos nuevos, no dudan en desafiar las viejas convenciones aceptadas por todos, ¿no? También pone como ejemplo la interpretación que hace Daya Krishna del Yoga Sutra, a la que le voy a dedicar un vídeo específico, porque saca unas preguntas de este texto y le da un repaso filosófico extraordinario. Dice Rabe, a Daya Krishna no le interesa la verdad del yoga, lo que le interesa es un diálogo con Patanjali, a pesar de los más de 1000 años que los separan, ¿no? Y este acto de contemporizar el pasado, traerlo y de insuflarle vida, es un rasgo común a todos estos pensadores, cada uno lo hizo a su manera. Es un rasgo distintivo de la filosofía india contemporánea. Toman los textos clásicos, los interpretan, pero también construyen y crean algo nuevo, no los tratan desde este rigor histórico de simplemente apuntar lo que el otro dijo o esclarecer lo que el otro dijo. No, no, también aportan sus innovaciones, ¿no? Por eso construyen un género nuevo. Termino un poco con las reflexiones de Ellis, que me gusta mucho en este capítulo que se llama Filosofía India y Europea. Ellis habla de la paciencia hermenéutica, ¿no? Y dice que el intercambio filosófico moderno entre India y Europa, según él, ha atravesado 3 etapas. Y son etapas que todavía existen hoy. Ahí tiene toda la razón Ellis. Es decir, son actitudes que encontramos hoy entre los académicos. Una es la del entusiasmo, ¿no? Están los que dicen, no, es que todo viene de la India, es que claro, la India son las raíces. Eso es una actitud muy romántica, ¿no? Es lo que hicieron los hermanos Schlegel, es también esta epifanía que tuvo Schopenhauer con las Upanishads. Es una forma de prejuicio, solo que en vez de venir como un desprecio, viene como una romantización, una exaltación absoluta. Entonces, la etapa del entusiasmo hace referencia a que el otro tendría algo que a nosotros nos faltaría. Entonces, es que de hecho el otro es la fuente, ¿no? La clave de todo es el otro. Esta es la primera etapa. Pero luego está la del chauvinismo, que es mucho más común, y es la de decir, leer los textos indios y decir, bueno, pero esto ya lo dijo fulanito en Europa, esto ya lo dijo fulanito en Alemania, esto no aporta nada nuevo, esto es un argumento que no para de hacerse hoy, he de decir, o sea, propones ideas y te dicen, eso no es nuevo, punto, fin de la conversación. Dices, bueno, no será nuevo, pero es una pregunta que yo quiero hacer. A mí no me importa que le dijera Menganito, o sea, está muy bien, pero si la pregunta está sin resolver, hay que seguir haciéndola. Parece que el hecho de que no sea nuevo, de que ya sea algo viejo, es óbice para terminar la conversación y ya cancelarla. Eh, pero si la conversación está, como digo, en pañales, ¿qué más da que se haya planteado hace 5 siglos? ¿Me explico? Es decir, será una conversación que todavía es vigente, ¿no? No, es que me dicen, cuando hablo de estas cosas, me dicen, esto ya lo dijo la escuela de Frankfurt. Y ya está, ese es todo el argumento. Digo, pues me parece extraordinario que lo dijeran otros, pero si seguimos en las mismas condiciones académicas, habrá que seguir insistiendo sobre el tema. No, esto no ha terminado. No, no sé si veis por dónde voy. Entonces, esta es la idea del chauvinismo, que es una actitud que se encuentra muchísimo con la filosofía india. La leemos, vemos que dice lo mismo o que dice cosas similares, entonces ya no vale la pena leerla. Esta es una teoría de doble moral, además, porque si cuando no se encuentran similitudes entre los textos indios y los europeos, lo que se hace es despreciarlos como si no fueran filosofía. Es decir, si no encuentro el modo de razonar similar al mío, entonces no es filosofía. Y si encuentro en esos textos un modo de razonar similar al mío, entonces no son valiosos porque ya lo dijeron mis pensadores aquí en Europa. Ya no tengo que recurrir a textos indios. ¿Veis? Es un dilema profundamente estéril contemplar así la filosofía no occidental, ¿no? O se parece a mí, o si no se parece a mí es que no es filosofía. Y si se parece a mí, entonces ¿para qué la quiero? Esta es la idea. El estadio de la paciencia, finalmente, dice Ellis, se refiere al reconocimiento de que lo que el otro posee a lo mejor no puede ser domesticado.
A lo mejor no es tan sencillo como decir, ¿se parece a mí o no se parece a mí? No puede ser entendido simplemente desde esos términos. Es más, lo que el otro posee puede ser perjudicial para mí, para el yo, ¿no? Eh, puede ir en contra de las bases sobre las que yo he construido mi manera de hacer filosofía en este caso. Y por eso hay que tener paciencia también. Dice, aunque algunos filósofos europeos muestran ocasionalmente esta última postura, son los filósofos indios de finales del siglo XX los que mejor la articulan y encarnan, los que muestran una mayor paciencia hermenéutica. Ya decía Bhattacharya que el problema del sometimiento era que no se había entrado en conflicto con la filosofía occidental. La filosofía india había pasado al inconsciente, se había anulado, entonces no había ningún conflicto aparente con la filosofía occidental. Y él decía, esto no es asimilación, esto es esclavitud, si ni siquiera se han confrontado las ideas, si el conflicto como tal no ha emergido. Por tanto, no se ha llegado a ese estadio de paciencia hermenéutica donde uno reconoce que el otro puede ser una amenaza para uno mismo. Al final lo que el otro hace es zarandear nuestras seguridades epistémicas. También para eso nos sirve. Y por eso puede ser mutuo. eh, por eso podemos hablar de una liberación mutua en ese encuentro, ¿no? Porque nos amenaza. Bien, estas tres actitudes me parecen muy vigentes, sobre todo las dos primeras. Las dos primeras. La segunda es muy común en la academia filosófica, ¿eh? La idea del si se parece es de si no se parece, ¿no? Al europeo. Termino ya con la recomendación siempre de John Ardon Gannery, filósofo extraordinario que creo que es de los que más está haciendo, junto a Bouchan y Garfield, por la filosofía global. Él trabaja en la Universidad de Toronto, en Canadá, donde tienen un departamento de filosofía global, unos estudios de filosofía global, algo prácticamente inédito. Ha escrito muchos textos, él se dedica a la epistemología global, combina tradiciones analíticas con tradiciones hermenéuticas, con tradiciones estéticas, porque también es un experto en Pessoa. Su último texto sería como intelectuales, no voy a decir intercalados, pero colindantes, ¿no? Que están entre fronteras, lo traduciríamos, ¿no? Que están entre intelectuales entre los dos mundos, ¿no? Que ahí él dice, bueno, los filósofos de la tradición analítica, anglófona, se consideran científicos de la condición humana, tratan los problemas como si fueran sujetos totalmente objetivos, neutrales, no tienen ninguna humildad sobre las circunstancias, ¿no? En las que encarnan, ¿no? El lugar desde el que hablan, el lugar de privilegio desde el que hablan. Entonces, cualquier tema que tratan lo hacen desde esa supuesta neutralidad, ¿no? Que es también el mito de la ciencia, el mito de la tecnología, que es una tabla rasa, ¿no? Eh, y, y- y es dependiendo del uso que las personas hagan de este conocimiento, pues no, este conocimiento muchas veces ya viene diseñado en base a una ideología, a un posicionamiento social, a una forma de ver el mundo y a unos privilegios, ¿no? Entonces, él dice, contrastando con esta falta de humildad de los filósofos, anglófonos, sobre todo la tradición analítica, están estos filósofos, algunos de los cuales yo he hablado, Dayakrishna, Bhattacharya, también Radhakrishnan en India, que han estado todo el tiempo cuestionándose desde dónde hablaban, en qué prejuicios estaban cayendo en sometimiento o no, todo el tiempo conscientes de estar entre dos mundos, ¿no? Y también hay la tragedia de no ser reconocidos por ninguno de los dos mundos, porque hablaban desde la situación que hoy llamaríamos vanguardia. Muy curiosa la domesticación que ha sufrido esta palabra, vanguardia. Vanguardia no solo es lo que está a la cabeza, también normalmente se la ha usado como algo que está a la cabeza y contradice el canon, va en contra del canon. Jamás el canon ha dicho una institución o los bancos, como se hace hoy, no, ellos no dicen qué es vanguardia. O sea, a mi modo de ver es totalmente paradójico. Algo es vanguardista en la medida, así es como yo lo empleo, en la medida en que no solo está adelantado, sino que está en contra del statu quo, está fuera de la norma. Ahora, que sean las instituciones o lo que está a la cabeza del canon quienes designen qué es vanguardista y qué no, es absurdo, ¿no? Entonces, lo que va a decir Gunnery es, estos pensadores son vanguardistas, estaban entre dos mundos, de ahí la falta de éxito, de ahí de que sacrificaron su éxito social, porque estaban desafiando el statu quo. No se puede tener todo, ¿no? Efectivamente.
Bueno, y él va a hablar de cómo son pioneros de la filosofía global, de cómo en realidad su forma de abordar la filosofía es lo que necesitamos para un paradigma global que abandone la endogamia, ¿no? Y todos los prejuicios que pueblan la academia y que al final es un detrimento para los filósofos, para los estudiantes y para el pensamiento. Bueno, aquí voy a terminar esta introducción muy general. No hemos entrado en la lectura de los textos. Esto es un poco el contexto. Y en los próximos vídeos pues, me detendré más en ciertas innovaciones de Bhattacharya eh, y también en ciertas innovaciones de Sri Aurobindo o de Dayakrishna. Un abrazo y nos vemos en las siguientes sesiones.